Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer un tema muy importante, que es la migración celular. Los integrantes de este equipo son mi compañero Joel Franklin Lucky Lucky, mi compañera Alison Ojeda Condori y mi persona, Davis Antonio Vanegas Pilco. Siguiente, compañero. Bien, ahora vamos a ver un poco de los contenidos, los cuales vamos a tocar el día de hoy. La introducción, qué es la migración celular, cómo ocurre, los tipos de migración celular, cuál es su organización, las fases de la migración celular, los tipos de neuronas, las alteraciones y cuál es la relación con el aprendizaje. Y por último, las conclusiones. Siguiente, compañero. Bien, primero, ¿qué es la migración celular? Es el desplazamiento de las células hacia el lugar donde cumplirán sus funciones. Es esencial para la formación del cerebro y del sistema nervioso durante el desarrollo embrionario. Cuando este proceso falla, puede surgir alteraciones neurológicas y problemas de aprendizaje. Siguiente, compañero. Bien, a Em, continuación mi compañero. bueno, ahora vamos con qué es. La migración celular es el proceso mediante el cual las neuronas recién formadas se trasladan desde su lugar de origen hasta su ubicación definitiva dentro del cerebro. Este proceso ocurre principalmente durante el segundo trimestre del embarazo y es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso. Las neuronas se originan en una zona llamada zona periventricular, ubicada cerca de los ventrículos cerebrales. Gracias a esto se forman conexiones neuronales adecuadas, fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Siguiente diapositiva. Buenas tardes. A continuación, mi persona va a explicar cómo ocurre la migración celular. Cabe recalcar que la migración celular ocurre cuando las neuronas que se forman en el cerebro embrionario se desplazan hacia un lugar donde trabajarán definitivamente. Es decir, que las neuronas no nacen directamente en la zona donde van a funcionar, sino que primero se producen en una región profunda del cerebro llamada zona ventricular y luego viajan hacia la corteza cerebral, que es la parte principal, ¿no? Donde se dirigen las neuronas. A continuación también vamos a tocar acerca del proceso donde van a suceder esto. Primero es el nacimiento de neuronas, como segundo punto, búsqueda de dirección, el tercero, desplazamiento mediante la glía radial, el cuarto, adhesión mediante la astroctina y finalmente la cinco, llegada al destino. Continuamos con el nacimiento de las neuronas o parte del inicio, ¿no? Nacimiento de las neuronas. Las células madres neuronales se dividen y producen neuronas. Estas neuronas nacen cerca de los ventrículos cerebrales. Posteriormente, una vez ya nacidas las neuronas, se van a dar la búsqueda de dirección. Y esto se da en una parte importante, que es los filopodios, ¿no? Son pequeñas prolongaciones parecidas a antenas. Un- eh, Tres funciones vitales de esta parte son que exploran el entorno, detectan señales químicas, ayudan a encontrar el camino correcto. Posteriormente también tenemos el desplazamiento mediante la glía radial. Pero ¿cómo funciona? La glía radial funciona como un andamio o carretera biológica, ¿no? Podemos observar en la parte de abajo eh, un conducto, ¿no? Donde se guían las neuronas. Entonces, ¿qué va a pasar? Las neuronas se adhieren a esta fibra y ascienden hacia la corteza cerebral, ¿no? Es decir, que a partir de la glía radial va a formar un camino y posteriormente a partir de ello se van a desplazar las neuronas. Posteriormente también tenemos como la cuarta parte la adhesión mediante la astrocnina. Eh, Cabe recalcar que esta parte es una proteína que ayuda a que la neurona permanezca pegada, es decir, que no se suelte de lo que es la glía radial durante el movimiento, ¿no? También tenemos tres puntos importantes, los cuales son la neurona, si es que no está adherida o si es que no está pegada junto a la glía radial con la adhesión, ¿no? Podría ocurrir que la neurona puede desviarse, la migración sería desordenada, es decir,
Cuando se traslada la neurona, la corteza cerebral también se formaría incorrectamente. Como última parte también tenemos la llegada al destino, ¿no? Cuando la neurona finalmente llega a su destino final. Eh, es decir, cuando sucede este proceso, ya la neurona deja de migrar, comienzan a diferenciarse, desarrolla dendritas y axones y forma conexiones sinápticas. Cabe recalcar que esto, cuando llegan a la corteza cerebral, llegan mediante capas, ¿no? Como podemos observar en la imagen anterior. Siguiente. Bien, chicos, ahora voy a hablar de los tipos de migración celular, ¿no? En este caso hay cuatro tipos, que son la migración radial, la tangencial, colectiva e individual. La migración radial. En este caso, las neuronas se desplazan de manera vertical utilizando fibras gliales como guía, y esto es común en la formación de la corteza cerebral. Tenemos también la migración tangencial, que es cuando las células se mueven horizontalmente a través del cerebro para alcanzar regiones lejanas. Tenemos también la migración colectiva, que es un grupo de células migra unido y coordinado. Esto quiere decir que lo hacen en conjunto. Y por último, la migración individual, que es cuando una célula se desplaza de forma independiente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con la organización en la migración celular. Las neuronas llegan a la zona más superficial de la corteza cerebral llamada capa 1 y que es la más extensa, y en esta capa encontramos pocas neuronas, pero gracias a las conexiones que hay en esta se van creando lo que son la comunicación entre las otras capas de la corteza. En este caso, la corteza cerebral cuenta con 6 capas. La primera, la molecular, que permite la comunicación entre neuronas. La capa 2, granular externa, participa en el procesamiento de la información. La capa 3, piramidal externa, que se encarga de enviar información hacia otras áreas del cerebro. La capa 4, granular interna, que recibe principalmente información sensorial. La capa 5, piramidal externa, que se encarga de enviar señales hacia estructuras más profundas del sistema nervioso. Y la última capa, la capa 6, la multiforme, que conecta la corteza con el tálamo y ayuda a regular la comunicación cerebral. Como Siguiente. también al mismo tiempo vamos a ver las fases de la migración celular. Tenemos 6 fases de migración celular. Tenemos la proliferación neuronal, la migración neuronal, la organización cortical, la participación de las células Cajal-Retzius, acción de la reilina, conexión en el tálamo, ¿no? Vamos a empezar por el primero, que es la proliferación neuronal. ¿En qué consiste? Primero se producen millones de neuronas mediante la división celular. Pero ¿esto dónde ocurre? Esto va a ocurrir en la zona ventricular, como también al mismo tiempo en el tubo neuronal embrionario. Es decir, aquí se va a iniciar el desarrollo del sistema nervioso. Como segundo punto tenemos la migración neuronal. Las neuronas comienzan a desplazarse hacia la corteza cerebral. Tenemos dos tipos de migraciones, migración radial, migración tangencial. Pero ¿qué ocurre en la migración radial? Las neuronas viajan de forma vertical usando la clía radial, como ya lo había mencionado hace rato, ¿no? Que es el conducto donde las neuronas parten a desplazarse. Generalmente en lo que es la migración radial se forman neuronas excitadoras, como al mismo tiempo las neuronas piramidales, ¿no? También tenemos la migración tangencial, pero ¿qué pasa en este? Las neuronas se desplazan horizontalmente, generalmente forman interneuronas inhibidoras, ¿no? Tenemos la organización cortical como tercer punto, pero ¿qué pasa en la organización cortical? Se acomodan formando capas de corteza. Hace rato había mostrado un gráfico donde las neuronas formaban una capa, ¿no? La corteza posee 6 capas principales, ¿no? Es según un patrón que utiliza.
Por otro lado, también tenemos la participación de las células Cajal-Retzius. ¿Pero qué ocurre en esto? ¿O qué son? Son células temporales ubicadas en la parte superficial de la corteza. Una de las principales funciones que cumple este de aquí sería organizar las capas corticales, orientar neuronas, producir reelina, ¿no? Una vez ya producidas, tenemos también la acción de la reelina. Pero ¿qué es la reelina? Tenemos que comprender que la reelina es una proteína fundamental, cuyas funciones principales que cumple esta de aquí es indicar dónde detenerse, organizar las capas corticales, evitar el desorden neuronal, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no habría reelina? Las neuronas se ubicarían mal, aparecen alteraciones cerebrales también al mismo tiempo. Y como último punto tenemos las conexiones con el tálamo, pero ¿qué pasa en este? ¿O qué hacen las conexiones con el tálamo? El tálamo envía conexiones tempranas hacia la corteza. ¿Esto en qué va a beneficiar o cómo ayuda? Va a organizar circuitos sensoriales, como al mismo tiempo también preparar funciones cognitivas e integrar información. Bien, chicos, ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de neuronas, ¿no? En este caso tenemos dos tipos de neuronas, como mencionó mi compañero, que son las neuronas piramidales y las neuronas inhibidoras. Las neuronas piramidales son neuronas excitadoras que transmiten información entre diferentes áreas del cerebro, y estas participan en funciones importantes como la memoria, el aprendizaje y el razonamiento. Aquí es donde vemos, ¿no?, cuán importante es este tipo de neurona. También tenemos la neurona inhibidora. Estas son neuronas que regulan y controlan la actividad cerebral. Su función principal es mantener el equilibrio neuronal y evitar una sobreestimulación del cerebro. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas alteraciones que se dan durante lo que es la migración celular. Comenzamos con la poligiria, que es el exceso normal de giros y surcos dentro de la corteza cerebral. Los surcos son esos pliegues que se encargan de separar los giros y aumentan la superficie cerebral. En este caso, en la imagen sale lo que es el surco principal. Y esto puede provocar distintas dificultades, en este caso motoras. Ahora vamos con el polimicrogiria, que es la presencia de muchos giros pequeños e irregulares. La superficie cerebral adquiere una apariencia anormalmente arrugada. Se produce una mala organización de las neuronas durante el desarrollo cerebral. Y esto principalmente genera lo que es el retraso en el desarrollo. Ahora vamos con las heterotopías neuronales, que son las neuronas que quedan ubicadas en lugares incorrectos del cerebro. Las neuronas no completan adecuadamente su migración en este caso. Eso puede llevar principalmente a lo que es la epilepsia. Siguiente. A continuación también vamos a ver acerca de la relación con el aprendizaje, ¿no? Cómo la migración celular se relaciona con el aprendizaje, ya que hoy en día nos encontramos en este tipo de contextos. Es importante para el aprendizaje porque organiza correctamente el cerebro. Cabe recalcar si las neuronas no llegan bien a su destino, sucedería lo siguiente, ¿no? O si llegan, ¿no? Como ya lo había mencionado mi compañera, si es que las neuronas no llegan correctamente al cerebro, podría haber casos, ¿no? Como por ejemplo la epilepsia. Pero ¿qué pasa si llega bien? Es lo que se quiere mayormente. El cerebro va a funcionar de manera eficiente, las conexiones neuronales son adecuadas, el aprendizaje ocurre normalmente. Ahora vamos a tocar sobre cuatro puntos indispensables sobre la relación, ¿no? Como primer punto tenemos las conexiones neuronales, formación de las conexiones neuronales, relaciones con funciones cognitivas, la plasticidad cerebral, como también al mismo tiempo la relación con trastornos del aprendizaje. Formación de conexiones neuronales. ¿Cuándo ocurre? Eh, Cuando las neuronas llegan a la posición correcta. Es decir, van a formar sinapsis, crean redes neuronales, transmiten información rápidamente, como también al mismo tiempo se va a relacionar con las funciones cognitivas. Esto va a influir demasiado, es decir, en la memoria, en el recuerdo,
decodificación de información, ¿no? Como también en la atención, lo que es la concentración a cualquier estímulo del anterior, ¿no? En la comunicación, que es el lenguaje, en el razonamiento, en el control emocional, como al mismo tiempo en el aprendizaje significativo. Por otro lado, también tenemos la plasticidad cerebral. La organización adecuada favorece la plasticidad cerebral, es decir, que el estudiante se va a poder adaptar a cualquier tipo de contextos. Eh, ¿Qué es capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse, como yo lo había mencionado anteriormente, crear nuevas conexiones, aprender mediante experiencias? Y como último punto, la relación con trastornos del aprendizaje. Cabe recalcar si ocurre una alteración en la migración neuronal, puede aparecer dificultades de aprendizaje, como ya lo había mencionado y vuelvo a repetirlo como con estas 3 veces: la epilepsia, trastornos del lenguaje, problemas de atención, alteraciones cognitivas. Bueno, la conclusión se va a encargar mi compañero. Sí, chicos, ahora vamos a pasar con una pequeña conclusión, ¿no? Como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Y tenemos que comprender que la migración celular es un proceso muy importante, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ayuda en la organización, en este caso, de nuestro sistema nervioso, ya que permite que nuestras neuronas lleguen a los lugares correctos, ¿no? Donde cumplirán su función. Asimismo, ayudará a establecer las conexiones adecuadas. Y gracias a esto, ¿qué se produce, no? En este caso, la memoria, el comportamiento, nos ayuda a entender todos estos procesos neurológicos y a la vez comprender, ¿no? Cuando existe una alteración neurológica. Sobre todo nosotros que somos docentes tenemos que ser observadores sobre todos estos casos que pueden existir o podrían existir en nuestros niños, ¿no? Bien, chicos, eso sería todo por nuestra parte, ¿no? La exposición en este caso, tema migración celular. Y ya creo que con esto entendemos cuál es su importancia, ¿no, chicos? Entonces, muchas gracias.